En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con las respuestas que le debo a la psicóloga Esther Blanco García, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo. Esther Blanco me dirigió una serie de preguntas con motivo de la presentación de El Carlino, el fracaso de la felicidad, y debo responder a estas preguntas porque algunas quedaron en el tintero todavía. De todos modos, debo advertir que mañana a las 6 de la tarde estamos en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, para asistir a una nueva entrevista, esta vez de la mano de Olga Ivanova, quien nos va a dirigir una serie de preguntas sobre este libro. En Salamanca, Cursos Internacionales, Plaza Fray Luis de León 1, mañana a las 6 de la tarde. Y antes, a las 5 de la tarde, habrá una exposición de pintura del pintor, del artista italiano Andrea Antonelli, sobre este libro, sobre una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Se procede a la inauguración de 21 láminas, 21 lienzos, dedicados a cada uno de los capítulos de Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, ilustrados cada uno de ellos por una frase o por un párrafo de referencia en esta obra. Allá estaremos mañana en Salamanca a las 6 de la tarde para hablar de este libro. Y aquí vamos a continuar dando respuesta a esas preguntas, importantes preguntas, que en nombre de la psicología, a propósito de la literatura, nos hizo esta profesional, Esther Blanco García, de psicoterapia y personalidad de la Clínica Persum de Oviedo. ¿Qué es lo que nos planteaba esta profesional de la psicología? Una de las cuestiones fundamentales que hemos abordado en el libro El fracaso de la felicidad tiene que ver naturalmente con la realidad, porque el ser humano se enfrenta a una realidad cuando quiere desarrollar su vida, y cuando la relación con la realidad encuentra problemas o es problemática hasta tal punto de que estos problemas no se pueden superar, la personalidad y la psicología individual se ven enormemente afectadas, de tal modo que si no hay estrategias solventes para relacionarse de manera eficaz con la realidad, se producen determinados fracasos. Fracasos que no tienen una solución tras otra porque conducen una y otra vez a un nuevo fracaso. Y ahí es cuando muchas personas acaban en la sala de espera de un psicólogo o en la sala de espera de un psiquiatra. De lo que se trata es de evitar en la medida de lo posible este tipo de situaciones. Del mismo modo que la mejor parte de la medicina es la medicina preventiva, es decir, aquella que evita que el cardiólogo tenga que intervenir en una operación de corazón porque hay medidas preventivas que evitan las dolencias cardíacas, pues del mismo modo hay que procurar a lo largo de la vida evitar relacionarse con la realidad de forma que esta relación sea tan problemática que tengamos que acabar en la consulta de un psicólogo o en la consulta de un psiquiatra. Digamos que no queremos abolir actividades profesionales como la psiquiatría o la psicología, ni muchísimo menos, pero sí debemos hacer lo posible para que los problemas psíquicos no supongan dolencias irreversibles o incurables, aunque en muchísimos casos pueden serlo tanto en una dirección como en otra, tanto desde el punto de vista de la psicología como desde el punto de vista de la psiquiatría. Esther Blanco nos dirigía una serie de cuestiones relacionadas con personalidad, idealismo y fracaso. Y la primera de ellas que nos plantea es la siguiente: cuando los ideales se derrumban, cuando el objetivo ideal se derrumba, fracasa, hay muchas personas que pasan al vacío, la decepción, la ira o el resentimiento. ¿Qué explicación da un libro como este, El fracaso de la felicidad, ante el fracaso del idealismo, ante el fracaso del ideal? Bien, en primer lugar hay que advertir que cuando hablamos de ideal y de idealismo es necesario distinguir estos dos términos, porque a veces el ser humano los interpreta de manera confusa, confundida, es decir, confundiéndolos, uniéndolos los unos con los otros. No es lo mismo tener un ideal que vivir bajo el imperativo del idealismo. No es lo mismo el idealismo que el ideal, son dos cosas completamente diferentes. Podemos tener como ideal viajar a la luna, y podemos tener como ideal bailar encima de las nubes. Son dos cosas completamente diferentes. El viajar a la luna es un ideal en una determinada época que puede conseguirse, que puede realizarse, que puede materializarse en otra época.
Pero bailar encima de las nubes es un idealismo gratuito que no nos conduce absolutamente a nada, más que, en todo caso, si alguien lo consigue alguna vez, a hacer el papel de mono de feria, manifestando acrobacias nefelibatas, pero en realidad eso no tiene sentido. La diferencia entre los ideales y los idealismos es una y muy clara. Los ideales se pueden conseguir materialmente, los idealismos no tienen sentido. Incluso aunque los consiguiéramos, no supondrían ningún beneficio práctico al ser humano, porque están fuera de la realidad. Los idealismos están fuera de la realidad. Los ideales forman parte de una realidad a la que todavía no hemos podido acceder, a la que todavía no hemos podido llegar. Hoy día, superar una enfermedad como la tuberculosis no es un idealismo, pero hace siglos, hace años, hace décadas, superar una enfermedad como la tuberculosis pues era un ideal. Pero no es un idealismo, y no fue un idealismo, es decir, superar determinadas enfermedades es un ideal si no se ha conseguido todavía, pero no es un idealismo porque no es un imposible. Un idealismo es un imposible, imaginado como factible, como hacedero, y esto supone en muchísimos aspectos que el ser humano se engaña a sí mismo respecto a la consecución de determinados logros u objetivos que están fuera completamente de la realidad. Es decir, para mí no fue durante mi juventud un idealismo ser profesor de universidad, sino que fue, en todo caso, que tampoco, pero vamos, que fue un ideal. En un determinado momento uno se prepara y puede llegar a serlo. Ahora bien, en cualquier etapa de mi vida es un idealismo por mi parte ser presidente de los Estados Unidos, porque no reúno los requisitos, es decir, no he nacido en la geografía política de los Estados Unidos. Esa es la diferencia entre un ideal y un idealismo, en definitiva. Entonces, ¿qué ocurre cuando fracasa un idealismo? Pues cuando fracasa un idealismo, el ser humano tiene una cita con la realidad que le ha acusado recibo de esa cita, en forma de desengaño o en forma de bofetada o en ambas formas. Es decir, el ser humano cuando se desengaña, madura. El desengaño es una muestra de que el ser humano ha conocido una parte de la realidad que hasta ese momento desconocía, y de tal manera la conoce que la puede explicar en términos de desengaño, no de creencia fanática. Una persona desengañada no es una persona fracasada, es una persona que tiene un nivel de madurez mucho mayor que el idealista que todavía no ha experimentado el desengaño o que, por la razón que sea, es insensible al desengaño. El problema del fanatismo es que es insensible al desengaño. El problema que tiene Don Quijote es que es insensible a todos los desengaños, hasta que al final lo meten en vereda, precisamente, obligándole a cumplir las normas de sus propios idealismos, las normas de los libros de caballerías. Pero el caso de Don Quijote es el caso de un narcisista que, indudablemente, hace parejas con un complaciente, es decir, con alguien que acepta los imperativos del narcisista y que se somete a él constantemente, que es Sancho Panza, que es de una docilidad emocional impresionante. Don Quijote siempre queda de pie, porque cuando hay algo que le sale mal, dice que determinados poderes sobrenaturales están concertados como enemigos suyos en contra de su éxito, de su victoria y de su valor, y que todos están confabulados contra él, y por esa razón, si alguna cosa le sale a él mal, es por culpa de los demás, pero nunca por su propia culpa. Don Quijote en este punto es un ejemplo de narcisista sobresaliente, es un narcisista superlativo, porque siempre echa la culpa a los demás de sus propios fracasos. El problema del narcisismo es que el narcisista nunca reconoce sus propios errores. Desde el momento en que alguien reconoce sus propios errores, está en las mejores condiciones para asumir las soluciones necesarias. Pero el problema del narcisista es que niega su propia equivocación, niega sus propios errores y responsabiliza siempre de estos errores a los demás. Es lo que le ocurre a Don Quijote. Para Don Quijote, si algo sale mal, la culpa la tienen los demás. Y si no hay nadie en el mundo real a quien culpar de su propio fracaso, culpa a entidades sobrenaturales, a elementos mitológicos, encantadores, a elementos luminosos, azares de la fortuna gestionados de manera adversa contra él, o a cualquier tipo de hechos sobrenaturales a los cuales resulte fácilmente imputable el fracaso que solo le compete a él. Entonces, claro, todo está resuelto siempre, porque si algo falla, si algo sale mal, la culpa la tienen los demás.
Pero el narcisista nunca va a asumir su propia responsabilidad, porque en el caso de hacerlo, empezaría a dejar de ser narcisista, que es el principal problema que tienen psicólogos y psiquiatras. Cuando se enfrentan al tratamiento de una persona que adolece, que sufre el narcisismo, es que resulta muy difícil que esta persona asuma sus propias responsabilidades en la relación problemática que tiene con la realidad. Porque el narcisismo es un idealismo impresionante, es el idealismo del yo, es el idealismo del ego, un ego que no existe en la realidad y que solamente un espejo deformante y deformado puede proporcionarnos. De tal manera que, ¿qué ocurre cuando los ideales se derrumban? Pues que hay un momento en el que es absolutamente imposible mantener el ideal con vida. El idealismo con vida, sobre todo. Aquí hablamos sobre todo del idealismo con vida. También hay un momento en el que el ideal fracasa. ¿Por qué? Pues porque hay otras personas que con mejor formación y competencia y preparación que nosotros pueden conseguir esos ideales de forma más económica, más sofisticada, más rentable, más duradera. Eso es lo que ocurre simplemente cuando generaciones de personas más jóvenes demuestran mejores competencias que los que ya, por razones de edad, han ido envejeciendo y no son capaces de seguir haciendo su trabajo o de seguir gestionando su vida, entre otras cosas porque se mueren. Entonces, cuando fracasa un ideal, otros vienen detrás que reemplazan o desarrollan en mejores condiciones esos ideales. Pero cuando fracasa un idealismo, el ser humano tiene que enfrentarse a las consecuencias de ese fracaso, y no todo el mundo sabe hacerlo del mismo modo. Entonces hay personas que entran en la fase que podemos llamar de nihilismo. Se les derrumba el mundo y no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. La declaración más común es que no puedo con la vida, el mundo puede más que yo, porque la sensación de vacío que siente el narcisista después de haber asumido un fracaso insuperable o irreversible, le deja incapacitado para seguir viviendo, para seguir manteniendo una relación con la realidad. ¿Qué es lo que le ocurre finalmente a Don Quijote? Cuando a Don Quijote se le destruye la posibilidad de seguir manteniendo con vida la ejecución, el poder ejecutivo de la caballería andante, se encuentra que no sabe cómo vivir, que no puede vivir, entra en una depresión que le provoca el fallecimiento, que le provoca la muerte. Podríamos decir que Don Quijote muere como consecuencia de una depresión de vida que no puede seguir ejerciendo su papel de caballero andante, y otro papel alternativo no le satisface. Se proponen otras formas de vida, como dedicarse a la vida pastoril, a la bucólica, a la idílica visión del mundo propia de la literatura pastoril, ya no literatura caballeresca. Fíjense que Don Quijote se mueve siempre por modelos literarios, va de lo caballeresco a lo pastoril, pero el modelo pastoril fracasa completamente. De tal manera que cuando fracasa su ideal, porque para Don Quijote el ideal es un idealismo, no es capaz de asumir ideales factibles, sino idealismos absolutamente incompatibles con la realidad, porque el propio Don Quijote es una figura incompatible con la realidad. De hecho, Don Quijote desaparece antes de que Alonso Quijano fallezca, porque el que muere no es Don Quijote, el que muere es Alonso Quijano, y el que se disuelve preservándose en la literatura es completamente el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en definitiva. De tal manera que el resultado de un fracaso irreversible es el nihilismo, es el no saber qué hacer con la propia vida, no saber cómo relacionarse con la realidad. Y ese nihilismo es un estadio muy negativo porque resulta completamente incompatible con la vida. Una cuestión es el desengaño, la decepción, el desencanto, que son lo que yo identifico como las 3 Ds. El desencanto, la decepción, el desengaño, las 3 Ds que caracterizan a una generación cervantina. Una generación que se enfrenta con el mundo y con la realidad en condiciones muy semejantes a como lo hizo Cervantes, que vive entre dos épocas muy chocantes entre sí, muy distantes entre sí desde el punto de vista de sus ideas. El Renacimiento, la exaltación de un idealismo, y el Barroco, la cita con la realidad. En esa crisis, en ese choque, la experiencia del desengaño determina el conocimiento del mundo. Y ahí es donde Cervantes da la plenitud de su creación literaria y da lugar al Quijote, a la composición del Quijote. Después del siglo XVII viene una época de exaltación del idealismo que dura hasta hoy. De hecho, nosotros, herederos de una idealización de la razón, de una idolatría de la razón de cuño protestante, de hechura totalmente anglosajona y protestante, seguimos suponiendo que la razón resuelve todos los problemas cuando el concepto de razón que hoy manejamos es totalmente irracional. Es decir, la Ilustración, siglos después, ha dado lugar a diseñar un concepto de razón que es incompatible con la razón humana.
Es un concepto de razón mecanicista, tecnocrático, deshumanizado completamente, que exige al ser humano vivir en un mundo totalmente deshumanizado. Es decir, el concepto de razón construido por la Ilustración es completamente incompatible con el racionalismo humano. Del mismo modo que la Ilustración es incompatible con el racionalismo literario, porque no hay nada más humano que la literatura. Y sin embargo, el concepto de razón en el que hoy vivimos en las sociedades del siglo XXI, y esa es la tesis de este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, es un concepto de razón completamente incompatible con la razón humana. De ahí que hablemos después del fracaso de la felicidad. Y lo es porque la razón en la que hoy vivimos, insisto, es una razón mecanizada, es una razón digitalizada, es una razón en la que cuando llamamos a alguien por teléfono nos sale una máquina, no una persona, que no responde a lo que nosotros preguntamos, sino a lo que está programado para que responda. Es un mundo deshumanizado porque cuando necesitamos hacer una consulta en Internet aparece una inteligencia artificial que, simulando ser lo que no es, un ser humano, no nos dice más que mecanismos que no resuelven ningún problema. Incluso la medicina trata hoy ya de reemplazar la figura del médico por una máquina que, a partir de lo que nosotros le digamos, diagnosticará o no, correcta o incorrectamente, los males y las dolencias que podamos tener. Cuando se llega a la deshumanización de la medicina, cuando se llega a la deshumanización de la literatura, cuando se llega a la deshumanización de las relaciones humanas, porque uno acaba tratando o ligando con máquinas en lugar de con personas, porque uno para ligar entra en redes sociales o en páginas de Internet donde selecciona a los seres humanos como si fueran los productos de un supermercado y dice, este me gusta, este no me gusta, este lo consumo, este no lo consumo. Esa deshumanización, esa absoluta desnaturalización humana de la vida humana es el resultado del concepto de razón que nace con la Ilustración europea, con el siglo XVIII, con ese iluminismo, con esa magnífica Ilustración en la que viven completamente anclados y sumergidos nuestros intelectuales. Y todo esto es una negación de la vida, todo esto no conduce más que al nihilismo, porque conduce a la frustración del amor, al fracaso de las relaciones de amistad, a la deshumanización en el trabajo y absolutamente a una mecanización de la vida que deja al ser humano peor que un Robinson Crusoe en una isla desierta donde no hay absolutamente nada. Es completamente lamentable. Entonces, ¿qué queda? Cuando el idealismo fracasa y un ser humano no sabe relacionarse con la realidad, queda el nihilismo, la eutanasia. Eso es lo que queda. Segunda pregunta que me hace Esther Blanco. ¿Vivimos en una cultura que empuja a idealizar para luego frustrar? La respuesta es que sí. Efectivamente, es una pregunta que retóricamente contiene su respuesta. Indudablemente vivimos en una cultura, en una sociedad, que induce, empuja a la gente a la idealización de todo aquello que toca. Como el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, lo que nosotros tenemos delante ante nuestros sentidos, ante la vista, el gusto, el oído, el tacto y el olfato, todo está orientado a potenciar la imagen ideal del referente. Es decir, si se nos quiere vender un piano, se nos presenta un piano que toca solo y que hace creer al intérprete que lo que el piano produce es lo que el que toca las teclas genera, cuando no es así. En realidad los pianos de verdad son un instrumento que lo que dicen al intérprete es yo hago lo que tú hagas conmigo, lo que tú sepas hacer conmigo. Y son pianos enormemente delatores. De hecho, la calidad de un piano se mide por la capacidad de delación que tiene de los errores que cometemos cuando lo interpretamos. Si las personas fueran igual que un instrumento musical bien afinado, aquellas que más nos quieren serían precisamente aquellas personas que mejor conocen nuestros defectos y que mejor que nadie pueden ayudarnos a hacernos compatibles con esos defectos o, en el mejor de los casos, como sería deseable, a superarlos. Quiero decir con esto que, del mismo modo que un instrumento bien afinado es aquel que delata los errores de su intérprete, lo mismo con las personas ocurre, y es que aquellas que mejor nos conocen son aquellas que mejor interpretan nuestros defectos y también nuestras virtudes, porque no solo somos un cúmulo de defectos, somos también un cúmulo de cosas que vale la pena tener, convivir y estimular. Entonces, ¿vivimos en una cultura que empuja al idealismo? Indudablemente. De hecho, el idealismo es el más poderoso de los imperativos en los que vivimos. ¿Y eso qué hace? Pues hace que la gente crea en experiencias que acaban fracasando, porque el idealismo es el miedo a la realidad. El idealismo es la negación de la realidad. El idealismo es quedarse con el espejismo y evitar el oasis.
de tal manera que quienes gestionan el oasis pueden inducirnos a que visitemos el espejismo para que así el oasis esté más espacioso para quienes forman parte de él. El idealismo es la negación de la realidad, y un mundo gestionado por idealistas, que en el fondo no lo son, porque los que gestionan el mundo no son idealistas, idealistas son los que consumen, lo que elaboran los que gestionan el mundo, pues un mundo gestionado por consumidores idealistas es un mundo que solo puede desembocar en el fracaso. Ideas como éxito, liderazgo y todo esto son modelos de sociedad anglosajona que permiten que la gente trabaje mucho, movida por un idealismo que al final conduce tremendamente al fracaso, pero a la rentabilidad de quienes lo gestionan. El idealismo conduce a esto, al fracaso de la felicidad. El idealismo conduce al fracaso de la felicidad. El realismo conduce al éxito de la felicidad, porque la felicidad es posible, indudablemente, pero no de espaldas a la realidad. La felicidad que no está fundamentada en la realidad es una tontería, es simplemente una locura, es un atajo para llegar al nihilismo, en suma. Tercera pregunta que me hace Esther Blanco. ¿Hasta qué punto ese movimiento entre idealismo, idealización y caída está en la base del malestar actual? Pues estoy seguro de que muchos psicólogos y psiquiatras tienen solventes respuestas a esta pregunta. Pero también he observado recientemente que muchos psicólogos y psiquiatras buscan respuestas a estas preguntas en la psiquiatría y en la psicología que se ha desarrollado sobre todo en las últimas décadas en la lengua inglesa y en el mundo anglosajón. Y a poco que cada uno de nosotros lea lo que han escrito los psicólogos y los psiquiatras en lengua inglesa, verán que vienen a decir con palabras muy enrevesadas, muchísimo más enrevesadas de las palabras que utilizaba el barroco español, lo mismo que decían escritores como Quevedo sobre la envidia y las 4 pestes del mundo, la soberbia, la ingratitud. Uno de los mejores manuales para prevenir el narcisismo es la poesía de Quevedo, y uno de los mejores libros para prevenir el narcisismo es El Quijote. El Quijote es un manual de narcisismo protagonizado por su propio protagonista, por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como hemos dicho con anterioridad. Entonces, este contraste entre la idealización y el fracaso, el éxito y el fracaso, está en la base del malestar actual porque, ya digo, si la gente leyera más El Quijote tendría menos problemas psicológicos. ¿Por qué? Pues porque comprendería mejor cómo debe relacionarse de una manera eficaz y solvente con la realidad en lugar de idealizarla. Lo último que se puede permitir el ser humano es idealizar la realidad y engañarse a sí mismo, porque si construimos una vida engañándonos a nosotros mismos, en realidad viviremos con la libertad de un pajarito en una jaula. El gorrión no está programado para vivir en una jaula. Solo quien tiene mentalidad de esclavo o un concepto de libertad reducido a una libertad de conciencia, a una libertad de jaula, a una libertad de campo de concentración, a una libertad de corral, es decir, a una libertad protestante, puede vivir sintiéndose libre o sintiéndose feliz en una jaula. Pero el mundo no puede ser una jaula, el mundo no puede ser una prisión, no puede ser una cárcel, es algo completamente diferente. Tengan en cuenta que en este punto, una novela como El Quijote está construida sobre lo que se llama una antífrasis, es decir, sobre una ironía que refleja lo contrario de lo que se dice. Se habla de la locura de Don Quijote, porque efectivamente Don Quijote adolece de una psicosis reactiva propio de un loco. Pero sin embargo, el propio Don Quijote se cree muy cuerdo, se cree antifrásticamente todo lo contrario de lo que es. Una antífrasis equivale a llamar, por ejemplo, inteligente a una persona que no lo es. Una antífrasis equivale a llamar bajo a una persona que es alta. Equivale a llamar, pues, no lo sé, peludo a un calvo. Eso es una antífrasis. La antífrasis fundamental del Quijote consiste en identificar al protagonista como un héroe o un superhéroe cuando el pobre hombre es un anciano de una debilidad tremenda, mal alimentado, desnutrido, que tiene de sí mismo una imagen superlativamente, macrolativamente narcisista, que se cree invencible. Claro, eso es lo que lo convierte en una criatura ridícula. Si Don Quijote fuera consciente del ridículo que hace, no se pondría una bacinilla de sombrero como hace al ponerse la bacilla de barbero a la que identifica como yelmo de Mambrino, que es un latón acerado y brillante, muy lustroso él, y que brilla a la luz del sol como si fuera de oro, no siéndolo en absoluto.
Entonces, claro, esta forma de engaño, de autoengaño, que se desarrolla sobre todo desde el siglo XVIII en adelante y que induce y explica el fracaso de nuestra actual sociedad, es algo que el siglo de oro combate por todas partes. Los mejores manuales contra el narcisismo no los ha escrito la psiquiatría anglosajona, los ha escrito Quevedo en su poesía y Cervantes en el Quijote. Esos son los mejores manuales para prevenir el narcisismo. Pasamos a otra sección de preguntas que me hace Esther Blanco, que tienen que ver con el amor y la pareja, Me pregunta Esther Blanco, ¿idealizar al otro es hoy una de las principales causas del fracaso en pareja? Yo creo que no. Yo creo que el amor es el único idealismo que el ser humano se puede permitir. Yo no veo problemas en el idealismo amoroso. Veo problemas, en todo caso, en el autoengaño, pero no creo que el idealismo amoroso sea un autoengaño. Creo que el idealismo amoroso es el formato para preservar una relación de amor de cualquier contaminación de una realidad externa que, aparentando mejorías de esa relación, la puede envenenar. Yo creo, fíjense lo que les digo, que se tiende a idealizar más la relación de pareja que no se tiene que la relación de pareja que se tiene. Yo no sé si ustedes me quieren entender o no en lo que voy a decir a continuación, eso ya será problema suyo, pero yo tengo muy claro lo que voy a decir aquí. Y lo que voy a decir aquí es lo siguiente. Por mucho que se idealice a la propia pareja que uno tenga, por mucho que idealicemos el cónyuge que cada uno de nosotros tenga, hay muchas personas que tienden a idealizar más las relaciones de pareja de las que carecen que las relaciones de pareja de las que disfrutan, o de la relación de pareja de la que disfruta, por utilizar el singular. Habrá gente que disfrute de varias relaciones de pareja, eso es cosa suya, pero eso no impide que sigan idealizando más intensamente aquellas de las que no disfrutan. La psicología es uno de los elementos más traidores del ser humano. Porque la psicología se basa, básicamente, valga la redundancia, en una premisa extremadamente falsa, y es que el deseo dice la verdad. Considerar que el deseo dice la verdad es la base del idealismo, porque más bien ocurre lo contrario, el deseo siempre miente, el deseo nos conduce por caminos equivocados. Ya sé que muchos de ustedes me van a decir que es mentira, me van a decir que el deseo dice la verdad y que el deseo siempre acierta. Muy bien, pues si tienen ustedes deseos de volar, les aconsejo que no intenten hacerlo moviendo los brazos desde el piso número 25 de una azotea, al margen de que, según ustedes, el deseo les diga la verdad. Eso es otra cuestión. Pero desconfíen mucho de los deseos que tengan, porque los deseos inducen a una visión muy equivocada del mundo y a una visión muy idealizada del mundo. Y con frecuencia la gente suele tener deseos por otras parejas de las que carece, cuando esos deseos están en la base de un autoengaño y de una mentira que potencian más el idealismo por lo que no se tiene que el idealismo por lo que se tiene. Si ustedes me quieren entender, me parece muy bien, y si no me quieren entender, me da igual porque el problema será suyo, no mío. Yo desde luego no idealizo parejas externas, porque a mi juicio el único idealismo que el ser humano se puede permitir es el del amor del que de hecho disfruta, no el del amor del que de hecho carece. Porque cuando uno idealiza relaciones de pareja de las que carece, está en las mejores condiciones para estropear la suya propia y perder lo que antaño se decía, el duro y las 5 pesetas. Ya saben ustedes que el duro era una moneda antigua que equivalía a 5 pesetas, y solía decirse aquello de que por no saber qué elegir voy a perder las 2 opciones que tengo, el duro y las 5 pesetas. Pues aquí ocurre lo mismo, cuando alguien tiene un duro tiende a idealizar las 5 pesetas, y al final se queda sin el duro y sin las 5 pesetas. Mucho cuidado con creer en los deseos, mucho cuidado con idealizar el deseo, mucho cuidado con dar crédito a los deseos, porque los deseos mienten más que valen. Toda la obra de Freud se basa en una premisa falsa, que el deseo dice la verdad, que en el inconsciente está la verdad, que en el inconsciente está la caja fuerte de los deseos, y quien conoce el inconsciente conoce la verdad, porque el que da crédito al deseo tiene una vida más solvente que aquel que discute sus propios deseos.
Mucho cuidado con confiar en el deseo, porque el deseo engaña, el deseo miente, el deseo traiciona, y el deseo con frecuencia conduce al fracaso. Es siempre más conveniente para la preservación del propio yo, del propio ego, si quieren ustedes aquí ser narcisistas, y de la propia relación de pareja, idealizar la pareja que se tiene, no en contra de la realidad, pero sí a favor de ella, que es lo que siempre ha hecho el amor, el idealismo de la pareja en favor de la realidad, que idealizar las parejas que uno no tiene para estropear la propia y las ajenas. Eso es lo que yo creo. Si ustedes creen que este imperativo es muy conservador o muy progre o lo que sea, piensen ustedes lo que les salga de los principios, porque a mí lo que piensen ustedes, evidentemente, como comprenderán, me da igual. A mí lo que me importa es lo que pienso yo y cómo organizo yo mi vida en relación con lo que forma parte de ella, aunque esto pueda parecer muy insolidario. Pero no será tan insolidario cuando comparto mis conocimientos con ustedes con objeto de mejorar la vida del conjunto social. Otra cosa es lo que se consiga. Pero a mi juicio, el único idealismo que el ser humano se puede permitir es el del amor. Y mucho cuidado con idealizar lo que no se tiene, porque eso es la mejor forma de arruinar lo que realmente se tiene. El idealismo es la causa de muchísimos fracasos, es la causa de muchísimos trastornos y de infinitos problemas. Como alguien se ve afectado por el virus del idealismo, no le digo yo en dónde termina. Claro, segunda cuestión que me plantea Esther. Mantener juntos amor y deseo parece cada vez más difícil. ¿Qué ha cambiado? No creo que haya cambiado nada. Yo creo que toda la vida ha sido igual, desde los póngidos y los neandertales hasta hoy. El amor y el deseo viajan juntos y separados, como el amor y el dinero. Hay veces que coinciden y otras veces no coinciden. Es cierto que el amor y el dinero hacen muy buenas migas. También hacen buenas migas el deseo, el dinero y el amor. Es que el amor, el deseo y el dinero hacen migas con todo, indudablemente. Hacen migas hasta con Judas, que ama el deseo, el amor y el dinero y absolutamente todo, buscando siempre el mejor postor, en definitiva. Entonces, mantener juntos amor y deseo, ¿el deseo de qué? El deseo sexual, el deseo económico, el deseo de éxito, el deseo de liderazgo. Lo que sí es cierto es que en la sociedad de hoy, del siglo XXI, trata de divorciar dos elementos muy importantes, que son amor y libertad. De hecho, la libertad trata de disociarla de todo con el único objetivo de exterminarla, de quitarla del sistema, de quitarla de la ecuación. ¿Para qué? Pues para quitar después también el amor. El mundo del siglo XXI es un mundo dominado por el mercado, y al mercado no le interesa tratar con aquello que no puede convertir en objeto mercantil, en objeto mercantilizable. Con la libertad es muy difícil negociar, es muy difícil negociar con la libertad. Con el amor también es muy difícil negociar, porque se acepta o se rechaza, o no se compra ni se vende. Y con la libertad pasa algo parecido, pasa algo relativamente parecido. Con la libertad se puede negociar, pero es muy difícil negociar con la libertad. Es muy difícil negociar con la libertad y es también prácticamente imposible negociar con el amor. O se quiere o no se quiere, o se ama o no se ama, pero no se puede comprar el amor con dinero. La libertad sí permite alquileres, compras y ventas, pero a cambio de algo que de alguna manera rentabiliza la libertad en un nivel superior. Nadie vende su libertad a cambio de nada. Cuando alguien vende su libertad lo hace porque de alguna manera cree que la libertad que puede comprar con aquello que obtiene de la venta puede mejorar las condiciones de libertad actualmente realizadas o efectivas por parte de esa persona, pero nadie regala su libertad gratuitamente, eso en absoluto, y nadie entrega su amor a cambio de nada, eso ni de lejos, ni a Dios, ni a la patria, ni al vecino, ni al can, eso por supuesto. Entonces, mantener juntos amor y deseo es tan difícil hoy como hace 400.000 millones de años, eso no ha cambiado sustancialmente mucho. Lo que ha cambiado es la forma de interpretar esta relación, que cambia en cada cultura, en cada geografía, en cada tiempo y en cada espacio, pero dando lugar en muchos casos a resultados que son de un fracaso insuperable. Y eso es lo que distingue a una persona inteligente de otra que no lo es, evitar el fracaso de la felicidad. Tercera cuestión que me plantea Esther. ¿El amor es el único ideal que aún puede sostenerse sin volverse engaño? Bueno, el amor es el único ideal que puede sostenerse para superar otros engaños y también el propio. Idealizar a la persona que se ama no supone engañarse uno a sí mismo, sino tratar de hacer que la realidad de la persona a la que se ama, ante determinadas adversidades, siempre tenga la esperanza viva y activa, de ahí el deseo sobre todo confiar en una esperanza que se puede satisfacer, porque el deseo sin satisfacción no perdura, busca otras formas de alternativa.
Entonces, ¿el amor es el único ideal que aún puede sostenerse sin volverse engaño? El amor es el único ideal que podemos permitirnos para seguir manteniendo una relación de estabilidad que siempre es mejor que otras que suponemos mejores simplemente porque carecemos de ellas, pero que en absoluto pueden reemplazar a lo que tenemos. No confíen en el idealismo de amores ajenos, porque eso es un engaño, completamente. Vamos a la última tríada de cuestiones que me plantea Esther Blanco, sobre amistad, traición y relaciones humanas. Esther me plantea, a partir de un capítulo que hay en este libro, no solo sobre el amor, sino también sobre las relaciones personales de amistad, me pregunta lo siguiente: ¿la traición es un fracaso de la amistad o una posibilidad estructural, orgánica, social, de cualquier vínculo humano? Es decir, ¿nos traiciona a los amigos o nos traiciona a todo el mundo? Creo que básicamente nos traiciona a los amigos, porque de los enemigos, evidentemente, y es un tópico decirlo, no nos dejamos traicionar, porque en los enemigos no confiamos. Los enemigos son criaturas que nos ponen alerta permanentemente, es decir, los enemigos son nuestros mejores intérpretes, porque a veces los amigos son demasiado bondadosos como para hacer críticas contra nosotros. Pero los enemigos no, los enemigos suelen ser más o menos impíos y no suelen tener códigos respetuosos, etcétera, etcétera, o simplemente son tontos, porque también es cierto que no hay que confundir amigos con gilipollas. Una cosa es tener, ni con enemigos, claro, una cosa es tener enemigos y otra cosa es tener gilipollas. Entonces hay gente que dice, bueno, es que yo tengo muchos enemigos. No, tú no tienes muchos enemigos, tú tienes varios gilipollas, que son cuestiones completamente diferentes. No es lo mismo tener un enemigo que tener un gilipollas. Y en este mundo, en realidad, hay muchos más gilipollas que enemigos, porque la vida no da para tanto. Pero lo que sí es cierto es que nos traicionan básicamente los amigos, porque de los enemigos no nos dejamos traicionar. Y ya saben ustedes que yo he repetido con frecuencia esta frase: hay dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Los falsos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar, es evidente, y los verdaderos son aquellos que nunca sabes cuándo te van a traicionar, pero que lo van a hacer. Eso es el concepto de amistad que yo básicamente tengo. Y dicho esto, tengo que dejar claro una cosa: yo tengo 3 amigos desde la infancia y son 3 amigos absolutos. Y esos están por encima de todos, porque yo sé que esos 3 a mí nunca me van a traicionar. Son lo que yo llamo mis 3 amigos absolutos. Pero tengo 3, nada más. Como ven, tengo muchísimos amigos, porque eso es una barbaridad. Tener 3 amigos, eso es impresionante. Penúltima pregunta que me hace Esther: ¿somos todos en algún grado traidores o eso es excesivo? Hombre, calificarnos a todos de traidores es excesivo, porque yo tuve una colega de trabajo a la que siempre admiré mucho, a la que una vez le pregunté: ¿qué no serías tú nunca? Y me dijo, sin lugar a dudas, traidora. Y tengo que reconocer que hasta donde la conocí cumplió su palabra, porque nunca fue traidora. Entonces, no, doy fe, evidentemente, como cualquiera de nosotros puede dar fe de ello, que hay personas que nunca van a traicionarnos, sean o no amigos, porque la traición es incompatible con su forma de ser. Y hay otras que, sin embargo, viven básicamente de la traición, y viven básicamente siguiendo el modelo de Judas. Buscan a alguien a quien querer, a quien cuidar, a quien alabar, a quien adorar, muy en la línea de los narcisistas, y después te traicionan inmediatamente, de tal modo que la traición es lo peor, a mi juicio la traición es lo peor en lo que puede incurrir un ser humano. Todos hemos conocido traidores a lo largo de nuestra vida, gente que en un momento dado nos profesa una supuesta amistad, una supuesta relación para obtener beneficios por nuestra parte, y después, pues evidentemente te traiciona a la primera vuelta del camino, a la primera vuelta de la esquina, pero eso ya se ve de lejos, quiero decir, como en aquel poema de Antonio Gala donde dice: cuando llegaste entre tus ojos estaba escrito en tus ojos el final, ¿no? Es decir, cuando llegaste en tus ojos estaba escrito el final. Pues aquí lo mismo ocurre, el traidor lleva la señal de traidor en la cara. Hay gente que tiene una mirada de traición que ya el primer día que la ves dices tú: este tío o esta tía es un traidor. Eso, o sea, cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en esta vida y un mínimo de semiología facial, no hablo de teratoscopia, es decir, de leer el futuro en la expresión facial, que es lo que se llama la teratoscopia, en los monstruos sobre todo, interpretar en los monstruos, o sobre todo la teratoscopia es la interpretación del futuro a través de los monstruos, de figuras imperfectas o anómalas, ¿no?
pero la teratoscopia, es decir, la interpretación del futuro identificando rasgos faciales, tampoco es algo a lo que apelo aquí, sino simplemente una semiología. Es decir, hay gente que te mira como si fueran ya los próximos traidores, o sea, hay gente cuya mirada es la mirada del traidor. Sobre todo esas personas que tienen los ojos oblicuos y sonrisa de serpiente sabia, como diría Valle Inclán en más de una ocasión. Entonces, la mirada del traidor es fácilmente reconocible, según el grado de sensibilidad y de advertencia con el que cada uno de nosotros atraviese este mundo. Pero es evidente, decir que todos somos traidores me parece exagerado, aunque sí es cierto que en nuestro ADN todos disponemos del botón de la traición. Unos lo pulsan todos los días, otros nunca jamás y otros alguna vez. Pero mucho cuidado con el ser humano, porque la tentación de la traición, según el precio que nos pongan, es algo de lo que todos y cada uno de nosotros podemos disponer. Así que fíate de la Virgen y no corras, que ya vendrá Judas detrás. Última pregunta de Esther Blanco. ¿Las relaciones con animales parecen más fáciles? ¿Es porque no nos confrontan, no nos enfrentan a nosotros mismos? Bueno, las relaciones con los animales son constantes. El ser humano siempre se ha relacionado con animales. Lo que ocurre es que lo que cambian no son los animales, que más o menos siguen siendo los mismos, salvo si los extermina el ser humano, cuanto el modo que el ser humano tiene para relacionarse con esos animales, la manera en que lo hace. Hoy día lo que predominan no son las relaciones con animales, es la relación con los perros. Parece que los perros han monopolizado la relación del ser humano con el animal. Hay más animales que perros, pero prácticamente cuando se habla de mascotas se piensa en perros y secundariamente en gatos. Por lo común nadie cuando habla de mascotas piensa pues en un oso polar, en un dromedario o en un caimán, aunque como saben ustedes hay un personaje literario que es Doña Bárbara en la novela de Rómulo Gallegos que tiene como animal de preferencia pues a un caimán, casi podríamos decir que es su mascota. Pero normalmente cuando se dice pues se permite la entrada a mascotas, pues nadie espera que en el comercio pues entre alguien con un caimán o con una serpiente pitón, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, aquí lo que se produce es un efecto metonímico. Hay una parte que designa un todo. Se dice la relación con los animales. No, la relación con los animales se reduce prácticamente a relación con perros y gatos y poco más. Pero nadie sale de paseo pues con media docena de vacas, pues por la Gran Vía de Madrid dando una vuelta, o simplemente, no sé, por Coyoto o por el Muro de Gijón, nadie va paseando 6 o 7 vacas o 20 bueyes, ¿no? Por ejemplo, o sea, vas paseando un perro y cosas por el estilo. Pero la relación con el animal que se da en el siglo XXI, sobre todo en Occidente, es una relación que está determinada por una relación emocional con el animal, no con una relación productiva, sino más bien con una producción que se reduce a emociones, a un fluido de emociones entre el animal y el ser humano, en virtud de las cuales emociones el animal resulta mascotizado por el ser humano. Hay animales que son susceptibles de mascotización, pero no todos son susceptibles. O sea, una mantis religiosa no se puede convertir en una mascota, quiero decir, no podemos entrar en un gran almacén, en un centro comercial, pues no sé, con 3.000 angulas vivas o con 2.578 mantis religiosas, por ejemplo, y pasearlas, o sea, eso no tiene sentido, del mismo modo que tampoco se sube a la cabina del avión, pues no lo sé, con 6 o 7 tiburones, ¿no? Porque no se dan las condiciones adecuadas. Entonces, claro, la relación con el animal hoy día es más bien una relación emocional que una relación productiva de otro orden o de otra naturaleza. Son cambios que vienen con los tiempos, es decir, hoy el ser humano puede permitirse ese tipo de relaciones con los animales, cosa que no podía permitirse pues hace años, pero tengan en cuenta que de la relación con los animales de la que hoy se habla, pues no se extrae una serie de productos derivados de la productividad laboral o alimenticia como ocurría en otras épocas. Evidentemente estos son cambios históricos que darán lugar a un nuevo modo de vida y de sociedad que tiene que ver en muchos aspectos con el poshumanismo, en virtud de los cuales pues, el ser humano y el animal se identifican, se equiparan, del mismo modo que pues, a lo largo del siglo XIX en tercera clase viajaban los seres humanos con animales y en primera clase los seres humanos no viajaban con animales. Hoy, sin embargo, en clase business, en los aviones, se puede viajar con animales y nadie interpreta esa convivencia del animal como un retroceso. Aunque eso sí, el animal, insisto, suele ser un perro. Nadie viaja en clase business en un avión con un caimán, por el momento.
o con un dromedario, o no sé, o simplemente con un puma o dos, ¿no? O sea, eso no, por el momento no se da esto, pero bueno, en el futuro puede ser. Claro, es más fácil mascotizar a un caniche que mascotizar a un puma o a un tigre de Bengala, o a un elefante, por ejemplo. Pero, en fin, las relaciones del ser humano con los animales son absolutamente ancestrales y no tienen fin hasta que el ser humano no extermine a todos los animales, cosa que tampoco se descarta porque el ser humano es el animal más peligroso del planeta, indudablemente. O sea, el animal más peligroso del planeta es sin duda el ser humano. También puede ser el más fértil, pero depende el día que tenga. Depende del día, depende del siglo y depende de la era o del eón. Mucho cuidado, del eón, me refiero no del león, no del felino, sino del eón, de ese periodo de millones de años que los arqueólogos o los historiadores pueden cifrar. En definitiva, esta es la respuesta que puedo dar a esta serie de preguntas. Nos queda otro vídeo para responder a las preguntas de Esther Blanco García, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo, que tuvo la amabilidad de presentar el fracaso de la felicidad en el Ateneo Jovellanos de Gijón días pasados. Y concluyo simplemente recordando la cita de mañana. Mañana por la tarde estamos en la Universidad de Salamanca. Cursos internacionales con Olga Ivanova para presentar el fracaso de la felicidad, y una hora antes, a las 5 de la tarde, en el mismo lugar, en el mismo escenario, estaremos con el artista, pintor italiano Andrea Antonelli para inaugurar una exposición de 21 láminas sobre una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Mañana nos vemos en Salamanca a las 5 de la tarde en la exposición de pintura y a las 6 de la tarde en la entrevista coloquio con Olga Ivanova.